La leche deslactosada se obtiene a partir de la leche de vaca, eliminando la lactosa a través de un proceso complejo que la hace mucho más fácil de digerir. Su sabor suave y ligeramente más dulce la ha convertido en la opción ideal para quienes no toleran bien la leche común. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la leche deslactosada a gran escala? En este video revelaremos la historia nunca contada de la leche deslactosada. Todo comienza en las granjas lecheras, donde más de 2.000 vacas son criadas específicamente para la producción de leche en una sola operación. Estos animales reciben una dieta cuidadosamente balanceada a base de forrajes, concentrados y suplementos minerales, además de vivir en entornos higiénicos y controlados. Como el estrés afecta directamente su rendimiento lechero, los ganaderos se esmeran en mantenerlas en condiciones de bienestar óptimas. En Estados Unidos, muchas de estas granjas operan a gran escala, con sistemas automatizados y un manejo intensivo enfocado en la salud, el confort y la productividad del animal. Una vaca promedio puede producir hasta 35 litros de leche al día, y para mantener ese nivel de producción, el ordeño se realiza generalmente 3 veces al día. En las instalaciones modernas, este proceso se lleva a cabo mediante sistemas automatizados que emplean máquinas de succión controlada. Estas imitan el ritmo de succión natural de un ternero, estimulando el reflejo de bajada de la leche sin causar molestias al animal. Además, muchas de estas granjas cuentan con sistemas de ordeño rotatorio, donde hasta 80 vacas pueden ser ordeñadas al mismo tiempo mientras se desplazan lentamente sobre una plataforma giratoria, optimizando el tiempo y la eficiencia del proceso. La leche fluye por tuberías de acero inoxidable directamente hacia un tanque de almacenamiento refrigerado, donde es enfriada de inmediato a una temperatura controlada de 4 grados Celsius. Este enfriamiento rápido es esencial para inhibir el crecimiento bacteriano desde el primer momento. Posteriormente, la leche es transportada en camiones cisterna isotérmicos, diseñados específicamente para conservar la cadena de frío y mantener esa misma temperatura de 4 grados Celsius durante todo el trayecto hasta la planta de procesamiento. Antes de ser descargada, se toman muestras representativas para analizar parámetros como temperatura, pH, olor, color y presencia de contaminantes. Solo si la leche cumple con todos los estándares de calidad establecidos se autoriza su ingreso a la línea de procesamiento. De lo contrario, es rechazada y retirada del circuito productivo para evitar riesgos sanitarios. Una vez que la leche llega a la planta de procesamiento, se somete a una serie de tratamientos preliminares esenciales para garantizar su pureza y calidad antes de convertirse en leche deslactosada. El primer paso es la clarificación. En este proceso, la leche fluye hacia una máquina llamada clarificador centrífugo, que gira a 7.000 revoluciones por minuto. Gracias a la fuerza centrífuga, se eliminan impurezas como sedimentos y algunas bacterias que puedan estar presentes. A continuación, la leche pasa por un separador centrífugo, un equipo que utiliza el mismo principio mecánico para dividir la leche en dos componentes, la fracción magra, que contiene principalmente agua, proteínas y lactosa, y la fracción grasa, conocida como nata. Esta separación permite ajustar el contenido de grasa de la leche según el producto final que se desea obtener. Ya sea leche entera, semidescremada, descremada o, como en este caso, la base para una leche deslactosada. En el caso de la leche deslactosada, lo que se busca es conservar su composición natural sin alterar demasiado el contenido de grasa, por lo que se mantiene generalmente dentro del rango de una leche entera o semidescremada. Después de esta separación, la leche pasa al proceso de fortificación, donde se le añaden vitaminas mediante bombas peristálticas que dosifican concentrados en cantidades milimétricas. Después del proceso de clarificación, llega el turno de la pasteurización, una etapa clave para garantizar que la leche sea segura para el consumo humano. En esta fase se emplea el método de alta temperatura en corto tiempo, un procedimiento en el que la leche fluye de forma continua a través de un intercambiador de calor. Allí se calienta a 72 grados Celsius durante 15 segundos. Esta combinación precisa de tiempo y temperatura es suficiente para eliminar bacterias dañinas sin alterar el sabor ni comprometer los nutrientes esenciales de la leche. Después de ser pasteurizada, la leche pasa por el proceso de homogeneización, una etapa mecánica que evita que la grasa se separe y forme una capa de nata en la superficie. Para conseguirlo, la leche se somete a una presión extremadamente alta, comparable a la que ejerce una prensa hidráulica al aplastar un automóvil. Esta fuerza es generada por una bomba de pistón multietapa, que impulsa el líquido a través de válvulas con orificios diminutos. Al pasar por estos estrechos conductos,
Los glóbulos de grasa se fragmentan hasta alcanzar un tamaño inferior a 1 micrón de diámetro, lo que permite que se mantengan distribuidos de manera uniforme en toda la leche, otorgándole una textura suave y homogénea. Con la leche ya pasteurizada y homogeneizada, se procede al paso que la distingue del resto, el proceso de deslactosado. En esta etapa se añade una sustancia natural llamada lactasa, que se encarga de descomponer la lactosa, el azúcar que normalmente contiene la leche y que muchas personas no pueden digerir bien. La lactosa se transforma en 2 azúcares más simples, que sí son fáciles de digerir. Este proceso se lleva a cabo en tanques especiales con temperatura controlada, donde la leche se mantiene a 8 grados Celsius, mientras la lactasa actúa lentamente durante varias horas. La adición de lactasa no solo elimina la lactosa, sino que también cambia ligeramente el sabor de la leche. Esto pasa porque la lactosa se divide en 2 azúcares más simples que son más dulces de forma natural. Por eso, la leche deslactosada sabe un poco más dulce, aunque no se le agregue azúcar. En algunas plantas de alto rendimiento, el proceso de deslactosado se realiza mediante ultrafiltración enzimática, utilizando membranas semipermeables que separan la lactosa físicamente, mientras la enzima acelera su descomposición. Este método permite obtener una leche prácticamente libre de lactosa en menos tiempo, optimizando los costos de producción. Una vez finalizado este proceso, la leche se enfría nuevamente a 4 grados Celsius para conservar su frescura y evitar cualquier alteración. Luego, se envasa en condiciones sanitarias estrictamente controladas, utilizando líneas de llenado automático capaces de procesar hasta 20.000 envases por hora, según la capacidad de la planta. Los envases pueden ser de cartón, vidrio, plástico o bolsas, dependiendo del mercado y la presentación final del producto. El envasado se realiza bajo sistemas de atmósfera controlada o sellado al vacío, lo que prolonga la vida útil del producto. A continuación, la leche pasa por controles de calidad finales que incluyen análisis microbiológicos, verificación de contenido vitamínico, control de peso y revisión del etiquetado. Una vez aprobado tras rigurosos controles de calidad, el producto final es cargado en camiones refrigerados que lo distribuyen a los puntos de venta manteniendo una cadena de frío constante, desde la planta hasta los estantes. Esta cadena, que debe mantenerse por debajo de 4 grados Celsius, es clave para conservar la frescura y seguridad del producto. Hoy en día, la leche deslactosada llega a supermercados, tiendas de barrio e incluso plataformas de venta en línea, y está disponible para los más de 500 millones de personas en el mundo que tienen algún grado de intolerancia a la lactosa, permitiéndoles seguir disfrutando del sabor y los beneficios de la leche sin molestias digestivas. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué tipo de leche prefieres tú? En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.